Vamos a compartir un tema bien especial que Dios, y ustedes lo han escuchado de repente, pero hoy vamos a hablar algo que es necesario entenderlo a la luz de la palabra que Dios nos ha dado en este año, que tiene que ver ser luz, ¿verdad? Andad como hijos de luz. Y un lugar que es bien especial para andar como hijos de luz es el hogar, la familia. Es el lugar donde nos formamos, donde nos criamos, donde nos consienten, donde nos corrigen. Se espera que en la familia, una familia cristiana donde el Señor sea el Señor, el Rey de Reyes de este hogar, sea una familia edificada por Él. Una familia en la que Él sea el centro de nuestras vidas. Venimos hablando de la familia como un grupo de personas relacionadas entre sí por vínculos de consanguinidad o por vínculos legales que se conoce como matrimonio. Sinónimos de la familia podemos escuchar como casa, descendencia, linaje, posteridad, cimientos. Cuando hablamos de esas cosas, escuchamos esas palabras, nos podemos relacionar muy fácilmente con la familia. La familia es importante para Dios. Si usted encuentra en Génesis, el texto que acabamos de leer, y el capítulo 2 específicamente, encontramos que Dios toma a Adán y permite que salga Eva. Y es interesante que la palabra en el hebreo dice Hish y Hisha, ¿verdad? O sea que proviene la mujer, el nombre de la mujer proviene del nombre del hombre y significa varón o hombre como tal. La traducción en el hebreo es literalmente varón o hombre, ¿verdad? Y este es mujer o hembra en el hebreo. Entonces Dios está interesado que en las familias, ¿verdad?, sean familias como Él las determinó. Pero entendamos algo bien especial, que en medio de la caída del hombre, de Adán y Eva, se rompe el molde, la intención que había en el corazón de Dios. La siguiente palabra que trabajamos es matrimonio. Matrimonio es el pacto entre un hombre y una mujer para hacer la vida en comunidad con la bendición de Dios. En esta bendición, esta pareja comparte placenteramente sus almas, sus cuerpos, para expresarse mutuamente su amor, reproducir la especie humana y construir una sociedad comenzando por la familia. Ok, el concepto de matrimonio estaba en todas las culturas, no solamente en la cultura judía, todas las culturas alrededor siempre ha existido el concepto de matrimonio, pero para los judíos y para nosotros que venimos siendo ser hijos de Dios, el concepto de matrimonio está basado en un pacto, no en un contrato. El contrato, usted y yo o las personas se pueden poner de acuerdo y pueden acabarlo, ¿cierto? Van al notario, hacen un contrato que se llama de un registro civil matrimonial, y eso pueden tomar la decisión de acabarlo en el momento que ellos quieran. Pero el pacto es para toda la vida. Es para toda la vida. Y el pacto trae bendición. ¿Amén? ¿O no amén? Amén. Y encontramos que esto se da desde el mismo inicio, desde el Génesis. Y cuando el Señor no bendice solo a Adán o bendice solo a Eva, los bendice a los dos. Y las instrucciones se las da a los dos. Y el matrimonio se crea bajo un vínculo de santidad, un vínculo de honra. Y en medio de todo ello, todo lo que conlleva el matrimonio en sí. En primer lugar, teniendo este orden de ideas del matrimonio, de la familia, y una familia edificada por Dios bajo la temática que venimos trayendo nosotros de ser luz, nosotros como seres sociales, que hacemos parte de una familia, debemos ser luz, debemos ser esa evidencia, esa extensión del amor de Dios a través de nuestro testimonio. Y nosotros somos seres sociales. Dios es un Dios relacional y lo vemos desde los inicios. Desde el mismo momento el Señor dijo y fue hecho. Pero en el momento específico, cuando fue a crear al ser humano, dijo, hagamos. Y dio soplo de vida de sí mismo para crear al ser humano.
Entonces, Dios es un Dios social, es un Dios que no está solo. Está Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, está en su trono. Nos dice la palabra del Señor que hay ángeles, que hay arcángeles, como le decía yo al pastor ayer, y todos los santos que ya nos han precedido. La primera vez que encontramos la palabra de familia la encontramos en Génesis capítulo 12, verso 3. Por favor, acompáñanos a Génesis capítulo 12, verso 3. Estamos en el primer punto. Ya vamos por la diapositiva número 4, chicos. 4. Génesis 12, verso 1 al 3. Bueno, va a sonar un poquito diferente porque lo vamos a leer en lenguaje, nueva traducción viviente. Dice, el Señor había dicho a Abraham: deja a tu patria y a tus parientes y a la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación, te bendeciré y te haré famoso y serás de bendición para otros. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. En este texto de Génesis 12, 1 al 3, encontramos una orden del Señor mezclada con una promesa. Le está indicando a Abraham lo que debe hacer, pero también le está dando una promesa de bendición. Encontramos algo bien interesante aquí. Abraham iba a ser o fue un canal de bendición para el resto de familia. Y la pregunta que nosotros debemos hacernos: ¿somos un canal de bendición para otras familias? ¿Somos una familia que somos ejemplo para otras familias que están en la comunidad o para esa familia extendida que tenemos? ¿O simplemente somos unos evangélicos que no tomamos, no bailamos y comemos bastante y ya? Porque ser luz está implícito de que nosotros tenemos que iluminar o resplandecer donde estemos. Y la intención que hay con Abraham, de Dios con Abraham, y te haré una nación grande y de una familia, y a través de él bendecir la familia, es que Abraham se convirtió en un canal de bendición. Amén. Tú y yo tenemos que ser un canal de bendición. De bendición. Tenemos que ser un canal de bendición. Y en el mismo capítulo, versículo 7 dice: entonces el Señor se le apareció a Abraham y le dijo: daré esta tierra a tu descendencia. Tú y yo hacemos parte de esa bendición que Dios le dio en su momento a Abraham. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Te pregunto, ¿está tu familia ahí? Amén, ahí está. Tu familia y la mía, la de nosotros, hermano. Somos parte de la bendición que Dios le dio a Abraham. Esa palabra, esa promesa de bendición se está cumpliendo. Pero algo interesante también que vemos en que Dios usa a Abraham para sacar una persona que hace parte del linaje de Jesús. Su promesa con su Hijo, para que luego nosotros podamos tener a nuestro Salvador. Viene de una promesa que Dios dio a Abraham. Y Dios cumplió con la promesa, ¿o no? Amén. Entonces, ¿qué nos comunica esto también? Que Dios promete algo y lo cumple. Ajá. Bien, lo segundo, ¿para qué creó Dios la familia? ¿Ustedes qué creen para qué creó Dios la familia? A ver. No para pegarse, para amarse, para cuidarse, para procrear, claro que sí, para bendecir. A ver, dime, ¿para qué crees tú que Dios creó la familia? La siguiente, por favor, Lucho. La siguiente diapositiva dice allí claramente para qué creó Dios, y seguro que hay muchas razones por las cuales Dios creó la familia. La creó como un refugio, como apoyo y seguridad.
Cuando has pasado todo un día lejos de casa, ¿qué es lo que anhelas? Llegar a casa y sentirte en tranquilidad dentro de la familia. Dios creó la familia para bendecirla, y a través de papá y mamá, que es el inicio de la familia, bendecir toda la generación que Dios nos da. Pero tenemos que hacernos una pregunta: ¿realmente yo puedo disfrutar de una familia bendecida? ¿O pienso por un momento, será una pesadilla llegar hoy a casa? A veces estamos en los dos lugares. A veces están pasando cosas, situaciones difíciles dentro de la familia y decimos, ay, se terminó la hora laboral, voy a ver dónde doy 3 vuelticas más para llegar tarde. Porque no nos sentimos que nuestro hogar sea ese lugar de refugio. No sentimos que nuestro hogar sea el lugar donde yo puedo estar tranquilo, llegar a hablar de mi vulnerabilidad con total libertad, sino que muchas veces dentro de la familia encontramos mayores señalamientos. Alguien dijo que no hay peor cuña que la del propio árbol, ¿cierto? Pero todas estas cosas se van dando por una razón muy clara: cuando nosotros hemos tomado la pésima decisión de sacar al arquitecto y constructor de nuestro hogar, que es Cristo el Señor. Cuando empezamos a alejarnos lentamente, nosotros como hijos de Dios, de nuestros tiempos de oración, de nuestros tiempos en comunidad, de dialogar, de conversar, y nos llenamos mucho de trabajo y tenemos muchísimas responsabilidades que son muy buenas, pero que también nos están robando el tiempo de edificar la casa, empieza a sentirse lentamente ese vacío. La familia es importante para Dios. ¿Qué lugar ocupa en tu vida tu familia? ¿Qué lugar ocupa tu esposa? ¿Qué lugar ocupan tus hijos? De pronto la gente dice, yo primero Dios, después mi trabajo, después mi esposa, después mis hijos. Pero lo que yo logro ver a través del proceso de la Biblia, en varias partes del texto bíblico, encontramos que para Dios es importante primeramente Él, luego nuestro prójimo más cercano, que en este caso sería mi esposa o mi esposo. Y aquí no está diciendo si mi esposo o mi esposa es creyente, es que Él es importante para Dios como tema de relación. Y después vienen nuestros hijos, y después nuestro empleo o nuestro negocio. Entonces la gente invierte los valores, invierte el proceso, y por eso muchas veces hay familias que en vez de ser una familia o un lugar un nido donde crecemos, nos podemos ayudar, es un lugar donde la gente no quiere ir. Se sobreocupa en el trabajo, se sobreocupa en lo que está haciendo por no querer llegar a su casa. Y la intención aquí es que Dios nos permite que nosotros edifiquemos o que sea edificada nuestra familia, pero teniendo en cuenta que el que puede hacer que nuestra familia sea bien edificada es Dios. Cuando sacamos al arquitecto y constructor de nuestras vidas, cuando empezamos a hacer las cosas a nuestra manera y no pedir la dirección del Señor, con frecuencia encontramos que sobrevienen maldiciones dentro del hogar, porque ya no nos tratamos con el mismo amor. Ahora le damos lugar a los pensamientos y pensamos cualquier locura de la otra persona, y como no tenemos el espacio y el tiempo para dialogar, nos creemos toda la película y actuamos en función a lo que nos creemos o a lo que decimos. Eso trae muchas enfermedades emocionales. Muchas personas están con un alto nivel de estrés, van al médico, le hacen todos los chequeos y no pasa nada, todo está bien. Pero hay situaciones no resueltas en su vida, dentro de su entorno familiar, que están trayendo enfermedades, que están trayendo desunión, y como consecuencia también estamos viendo un alto grado de divorcio, aún dentro de familias que en un momento le dijeron al Señor, te queremos como la persona principal en medio de nuestra relación.
Una palabra que particularmente nosotros decimos cuando vamos a casar a las personas. Vienen donde un pastor o vienen donde un ministro y en medio de eso quieren la bendición de Dios. ¿Cuánto queremos eso en el matrimonio? ¿Verdad? Que Dios bendiga nuestro matrimonio. Pero muchas veces el Dios de toda gracia, aquel que le estamos pidiendo la bendición, solamente se vuelve un veedor, no un participante en la relación matrimonial. ¿Un veedor en qué sentido? Dios está allí porque Dios es soberano. ¿Sabe? Mira cómo yo trato a mi esposa, cómo trato a mis hijos. Pero ¿cuántas veces nosotros le pedimos al Señor, Señor, sé tú en medio de mi esposa y yo? Sé tú formando ese hombre y esa mujer que vamos a ser un instrumento de gracia, como lo fue Abraham para el resto de las familias. No, sencillamente yo vivo mi vida, ella vive su vida y Dios sí está allí. Pero la invitación es que sea un participante realmente en la relación matrimonial. Que la decisión la tomemos de común acuerdo, que nosotros podamos entender que es un tema de relación y de comunicación en la vida matrimonial y aún con los hijos. No tú tomas tu decisión y haces como tú quieras y yo veo como en parapeteo lo que tú haces. No, Para que todo se vea bonito. para que todo se vea bien. Nosotros estamos como muy acostumbrados a trabajar la fachada. ¿Qué van a decir los demás de nosotros? Y al salir de casa, esa fachada se ve intacta, se ve preciosa, pero dentro del hogar es donde más se viven los conflictos. Ahora, una vez una mujer muy sabia tomó el texto bíblico para enseñármelo y me decía, no olvides que los ojos de Jehová están sobre todos, están en todo lugar, que Dios no mira la fachada, Dios mira el corazón. Y a nosotros se nos olvida. Cuando salimos como familia, nos dicen, qué hermosos. Esa familia se ve que se quieren, esa familia se ve que hay una unidad espectacular. Nosotros no conocemos la historia detrás de la historia. El Señor no le interesa la fachada de familia, le interesa lo que hay dentro del hogar. Y el Señor está mirando realmente la realidad interna del hogar. Por lo tanto, si queremos ser luz como familia, no nos autoengañemos. No tenemos que mejorar lo de fuera, tenemos que mejorar desde adentro. Vayamos por favor a Hebreos 11:10, por favor, tenga la amabilidad. Hebreos 11:10, creo que está ahí en la... Hebreos viene hablando de todo lo que los hombres que vivieron por fe. Y en medio de todo lo que alcanzaron por la fe, en el versículo 10 nos habla de que Dios es el arquitecto y el constructor. Dice, Abraham esperaba con confianza una ciudad de cimientos eternos, una ciudad señalada y construida por Dios. ¿Y quién lo esperaba? Abraham. Y nos habla de esa fe que él tenía. Pero al inicio, cuando leímos en Génesis, nos dice que fue Abraham el que recibió esa bendición de que en él serían bendecidas todas las familias de la tierra. El tercer pilar que nosotros encontramos para poder tener una familia edificada por Dios es la responsabilidad en la familia. La responsabilidad que debe existir en las familias. Ahora, yo quiero hacer una aclaración aquí particular que el texto bíblico nos deja ver. La Biblia no dice que las mujeres tienen que hacer esto y los hombres tienen que hacer aquello. ¿Verdad? Como alguien un día vino de mí, yo quiero que usted me diga que a la luz de la Biblia, esto es lo que tiene que hacer mi esposa y esto es lo que tengo que hacer yo. La Biblia no es clara ni puntual en ese sentido. Lo que sí nos comunica la palabra de Dios, unos principios fundamentales para que en la relación entre ella y yo sea buena, esté bien y agrade a Dios y sea un hogar especial para nuestros hijos. Eso sí nos habla la Biblia. Y todo inicia que podamos proveer un hogar estable, sólido y seguro. Eso es una responsabilidad de ambos como pareja.
Y todo inicia con mi relación con Dios. Si yo rompo mi relación con Dios y ella de repente puede estar bien conectada con Dios, eso yo voy a hacer un peso muerto a esta relación. Y hablamos del peso muerto es cuando cargamos a alguien y está detrás de nosotros. Se vuelve una carga. Pero cuando los dos estamos conectados al Señor, la situación se vuelve más llevadera en el proceso de lo que Dios ha determinado. Pastor, y los esposos que no son cristianos, ¿cómo hacen? Ahí donde las esposas tienen que ser un cimiento fuerte para que es su ejemplo, por su ejemplo, dice la palabra, el esposo pueda ser alcanzado. ¿Cómo alcanzamos a los esposos no cristianos? Por el ejemplo de la esposa. Y a las esposas que no son cristianas, por el ejemplo del esposo. Por esa relación con Dios. No solamente trata de acosar. De dar bibliazos. No, señora. Es que yo le estoy diciendo, pero él no quiere aprender, no quiere entender. No, esto no funciona. Ahora, yo quiero aclarar aquí algo que nos pasó cuando estábamos pastoreando los corales. Yo estaba hablando en Primera de Pedro acerca del ejemplo que debe existir sobre las casadas con los esposos no creyentes. Y una hermana muy inocentemente me dijo: por eso, pastor, cuando yo salgo del culto y mi esposo está tomando cerveza, yo me siento con él y me tomo la cervecita también. Entonces, eso no es un buen ejemplo. ¿O sí? Yo me tomo las cervecitas con mi esposo allí para que se dé cuenta que yo estoy al lado de ellos. Eso no es un buen ejemplo. Porque está dando el ejemplo de santidad. No. Entonces uno tiene que tener bien claro lo que la palabra nos enseña. Y en Primera de Pedro es interesante cómo Pedro habla a esas mujeres que sus esposos no son convertidos y cuál es el trato a seguir con ellos, ¿verdad? Y en eso tenemos que ser un instrumento de gracia de Dios para alcanzarlos a ellos también. Con sabiduría se gana la guerra, ¿cierto? Y tenemos que aprender a pelear con las armas adecuadas. La palabra nos dice a nosotros que nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Entonces, aprendamos a pelear esta buena batalla de fe a la manera del Señor, llevando al Señor esas cargas, siendo ejemplo, no perdiendo nuestros tiempos devocionales, nuestros tiempos de oración, bendiciendo a la persona con la que nosotros vivimos. Si tú quieres ver cambio en tu familia y lo vives maldiciendo, ¿qué cambios vas a ver? Si en tu boca está el poder de la vida y de la muerte. ¿Quieres ver cambio? Pero lanzas muerte a su vida. No tiene lógica. No es claro para la otra persona decir, va a la iglesia, levanta las manos, ora, adora al Señor, pero si lo vieran en la casa. Tenemos que ser uno dentro y fuera. En medio de ese proceso de las responsabilidades, no es ni de él, mía solamente, ni de los chicos, ni de las personas con que viven con nosotros, de todos. La responsabilidad es de todos. Igual que el matrimonio, no es 50 y 50, es 100 y 100. La responsabilidad es de todos. Tanto el padre provee seguridad, amor, educación, cuidado, disciplina, pero sobre todo ejemplo. La madre da cuidar, educar, edificar desde el ejemplo también. Es importante el cuidado y el tema de cuidar y de educar a los hijos y dar el ejemplo. Todo es importante de ello. Los hijos. Es un trabajo en equipo. Los hijos también tienen responsabilidades y la palabra nos dice que deben honrar a los padres, obedecerlos, respetarlos, hacer que el esfuerzo de sus padres realmente valga la pena. ¿Qué más encontramos en el proceso? Encontramos que aspectos negativos con los que luchan en las actividades. Primero, la familia es un núcleo de la sociedad y el enemigo ha querido destruirla.
Él está atento a que las familias sean destruidas siempre. Ahora, ¿por qué razón? Porque la familia y el matrimonio fue creado en inocencia por Dios. La creación fue creada en inocencia. Y el ser humano fuimos colocados como la corona de la creación. Y todo lo que tenga que ver con el Señor, con Dios, el enemigo va a querer acabar. Es por eso que hoy por hoy vemos en riesgo las familias. Hoy por hoy cada vez vemos en riesgo la familia. Pero también entendamos que el que está con nosotros es mayor. Amén. Amén. En medio de esos riesgos podemos encontrar que hoy por hoy hay muchos padres ausentes, aunque están presentes. Están dentro de la casa. Eso lo dejó ver muy claro la virtualidad. El tiempo que duramos encerraditos en casa, estaban dentro de la casa, pero muy desprendidos de los hijos, muy desprendidos de la esposa, trabajando en muchas cosas. Entonces, esta ausencia también trae problemas dentro del vínculo del hogar. ¿A cuántos nos pasó que el hijo nos llamó y nos dijo algo y le dijimos, espérate que estoy trabajando? Ahora no. Y fue en la mañana, en la tarde, en la noche, y en últimas dejó de decirte algo. Porque papá, aunque está dentro de casa, siempre está ocupado. También pasa con mamá. Muchas veces mamá ha estado muy ocupada y ha delegado sus responsabilidades a otras cosas. Siéntate aquí tienes el iPad, aquí tienes el celular, mientras yo voy a hacer esto y aquello. Y le dejamos esa responsabilidad de instruir, de enseñar a nuestros hijos, muchas veces a un aparato. No quiero exagerar, pero la mamá de Juan Wesley, ¿saben quién es Juan Wesley, no? El padre del metodismo. La mamá de él los crió a ellos, que eran más de 15 personas, 15 hermanos en la cocina. O sea, la cocina creo que Susana Wesley, era tan grande que los hijos los instruían en medio de cocinar y hacer las quehaceres de la casa. Ahora, yo no estoy diciendo que usted tenga tantos hijos, pero sí que tomemos el ejemplo que tenía esta mujer, que desde su quehacer colaboraba para la crianza de sus hijos, hasta el punto que hoy hoy la historia tiene a Juan Wesley y a John Wesley, que fueron usados por Dios en medio de la decadencia que había en Inglaterra. Y cabe aclarar, y si no lo he dicho acá, cada vez que Inglaterra estaba en crisis, era la iglesia la que se ponía en pie para que Inglaterra volviera a resurgir. No era la política, era la iglesia. Era la iglesia constituida por familias que estaban sólidas, seguras y estables para poder ser un instrumento de gracia, para poder bendecir la nación. Ahora, el enemigo se ha encargado muy bien de soltar muchas ideas para traer desunión en la familia. Cuando Dios nos pensó, nos creó, nos unió como equipo, no como competencia. Y hoy por hoy es más la competitividad que se ve dentro del hogar que el trabajo en equipo. Comience muchas veces pensando en cuánto gana él y cuánto gano yo. ¿Qué pagas tú? ¿Qué pago yo? Y empezamos a hacer divisiones y divisiones. O no tengo ni idea de lo que él gana ni en qué lo gasta, así que yo tampoco le voy a decir qué gano y en qué lo gasto. Todo eso hace parte del proceso del trabajo en la familia. Si tenemos un diálogo claro, podemos decir, pues lleguemos a un acuerdo, tengamos un fondo en común y trabajemos en función de lo que ambos generamos. Estamos empujando, ¿no? Estamos empujando los dos y estamos trabajando en equipo. Pero ¿cuántas veces te has llegado a vivir esta situación, te has sentido cargado, cansado de que esto no alcanza y cómo le digo y qué hago? Porque todos estos problemas y más los financieros nos distancian. De hecho, es uno de los problemas más de divorcio. Muchos hombres ven a sus esposas como objetos y los hijos no responden ni aportan en la casa. Es interesante ver cómo, tomando el ejemplo de esta Susana Wesley, si no me equivoco, exactamente el nombre de la mamá de Juan Wesley, ella instruyó a sus hijos por iguales, siendo hombre o siendo mujer.
A veces solamente queremos enseñarle a las niñas que cocinen y no a los niños. Pero qué bueno que usted, los que tenemos hijos varones, les enseñen a los hijos a cocinar. Yo recuerdo una señora que me crió a mí, ella me enseñó a planchar, a lavar mi ropa y a hacer comida. Y mi hermano en su momento dado estaba estudiando medicina y yo le cobraba 500 pesos por embolar los zapatos. Negociante el hombre. ¿Verdad? Porque eso me lo había enseñado ella. Cuando yo fui a prestar servicio ya tenía un entrenamiento sobre cómo embolar zapatos. ¿Verdad? Pero a veces uno piensa que son tonterías. Hay familias que enseñan a sus hijos a cocinar. Y estos hijos se valen de sí ahora que están fuera del hogar. Pero hay unos que dicen, ¿y ahora qué hago con esto? Mami, ¿cómo se prende la estufa? ¿Cómo se hace el arroz? ¿Cuántos qué? 2 de agua por 1 de arroz. Espérate un momentico. Y la intención es formar a los hijos con una intención, lanzarlos para que cumplan el propósito de Dios. No aguantarlos allí. Venga, mijito, quédese aquí cerquita de mí. No. Venga, reciba a su hijo y es una saeta que Dios va a usar para lanzarlo. Entonces, equípalo. Equipa a tu hijo, equipa a tu hija para que se vaya a cumplir ese propósito de Dios. ¿Cómo está la relación con los miembros de tu familia? Puedes decirme, no, estamos súper bien. Nosotros no tenemos no nos damos golpes, no hay problemas, aunque dudo mucho que no haya problemas. Mantenemos un altar familiar, pero hay otros que ni siquiera tienen un altar familiar. Hay maltrato, no le pego con la mano, pero le digo tantas cosas que hiero su corazón. Si él me está maltratando emocionalmente a mí, ¿ustedes creen que yo voy a tener todo el deseo de ir a orar por él y decirle, Señor, bendícele, Señor, guárdalo, protégelo? No, Señor, dale más duro de lo que él me ha dado a mí. Hazlo come tierra. Hazlo come tierra, Señor. O sea, mi oración va a ser diferente, porque yo estoy herida, yo estoy dolida, estoy cargada. Entonces yo necesito mantener mi disciplina de dependencia del Señor. Y en medio de la situación adversa que pueda estar pasando, decirle, Señor, dame la oportunidad de verlo como tú lo ves. Ahora es interesante ver cómo Abraham, donde iba, construía ¿qué? Altares. Y los altares eran para tener una relación con Dios. De hecho, cuando él no sabía qué hacer, ¿qué volvía? A los altares. Ahora, en tu casa hay un altar. Como familia. No estamos diciendo tu devocional. Hijos, vamos a sentarnos alrededor de la mesa y vamos a revisar el texto bíblico. Vamos a revisar, estudiar juntos un libro de la Biblia. Vamos a leerlo y lo que a ti se te ocurra, tú me vas a decir, o vas a mirar cómo Dios te habla. No, los altares se han perdido. Yo entiendo que ahora tenemos los aparatos y que hay televisión por todos lados, pero la intención aquí es que en nuestra familia hay un altar donde nos relacionemos nosotros como familia y podamos permitir que Dios se manifieste en la familia. Volvamos a levantar altares de oración, de lectura de la palabra. Qué lindo ver que tú presentas una petición delante del altar de Dios, delante del altar de la familia, con tus hijos, y de repente le pides una petición a Dios. Señor, yo quiero que mi papá tenga un mejor empleo. O Señor, yo te pido que nos ayudes a entrar a la universidad. Y comienzan a orar por años sobre eso, entrar a la universidad. O de repente queremos una casa propia, Señor. Y en medio de ese proceso de presentar esta petición, Dios la contesta. ¿Qué impacto hay en nuestros hijos? En la fe de nuestros hijos. ¿Qué impacto hay en la relación de familia? Esto trasciende. No solamente es pensar en el aquí y en el ahora, trasciende para la generación siguiente de nuestros hijos y para nosotros como personas.
Observemos lo que nos dice Proverbios 22, 28. La Reina Valera dice: no traspases los linderos antiguos que pusieron tus padres. Esta versión dice: no engañes a tu vecino cambiando de lugar los antiguos límites de propiedad establecidas por generaciones pasadas. Hay instrucciones que ya están dadas. Hay normas que están establecidas. Y muchas veces, conociendo la instrucción, conociendo la norma, nosotros las pasamos por alto. Pero queremos las bendiciones. Queremos recibir todo el bien y no queremos tener ninguna responsabilidad dentro de lo que estamos haciendo. En Deuteronomio capítulo 6 se nos da una instrucción. Y la instrucción es de cuidar, de poner por obra, ¿qué cosa? La palabra del Señor. Cuidando de poner por obra, viviendo de conformidad a la palabra del Señor, ejercitándonos en lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Nos dice: queremos que te vaya bien, que seas multiplicado. ¿Y quién lo ha dicho? Ha sido el Señor. Dice: ¿quién lo ha dicho? Jehová, el Dios de tus padres. La invitación en Deuteronomio es a poner por obra la palabra, tanto de una manera externa como de una manera interna. Que sea la palabra la que nos transforma a nosotros. Vamos por un momento a leer dos salmos y unos versos en Efesios. Vamos con el Salmo 127. Este salmo tiene mucho que ver con lo que es familia. Porque si queremos realmente ser luz desde el hogar, es la palabra de Dios la que va a ser esa lumbrera en nuestro camino. Amén. Nos dice el texto en el Salmo 127. Si el Señor no construye la casa, el trabajo de los constructores es una pérdida de tiempo. Si el Señor no protege la ciudad, protegerla con guardias no sirve para nada. Es inútil que te esfuerces tanto desde la mañana temprano hasta tarde en la noche y te preocupes por conseguir alimento, porque Dios da descanso a sus amados. Los hijos son un regalo del Señor, son una recompensa de su parte. Los hijos que nacen a un hombre joven son como flecha en mano de un guerrero. Qué feliz es el hombre que tiene su aljaba llena de ellos. No pasará vergüenza cuando enfrente a sus acusadores en la puerta de la ciudad. El versículo 1 y 2 nos hablan algo bien interesante. Si Jehová no edifica, y dice, si Jehová no guarda. Estos dos versículos nos están instando a nosotros, o nos están comunicando la importancia de poner nuestra confianza sola en Dios. ¿En quién estamos colocando nuestra confianza como familia? ¿En quién? ¿En Dios o en el empleo, o en lo que tengo, lo que no debo aún no he tenido? ¿Qué me está generando seguridad a mí? Los versículos 3 al 5 nos comunican la bendición que hay en la vida familiar. La vida familiar es importante para Dios. Y el versículo 3 hasta el 5 dice, es una bendición la vida familiar, cuando uno lo cree. Es una bendición, hermano, porque así lo ha dicho el Señor. Y la intención que quiere Dios para con nosotros es que nosotros podamos vivir esa bendición. Para ti y para mí. Por eso lo ha determinado de esa manera. El siguiente salmo que vamos a tomar es el Salmo 128, que está ahí mismito. Qué feliz es el que teme al Señor, todos los que siguen sus caminos. Gozarás del fruto de tu trabajo. Qué feliz y próspero serás. Tu esposa será como una vid fructífera, floreciente en el hogar. Tus hijos serán como vigorosos retoños de olivo alrededor de tu mesa. Esa es la bendición del Señor para los que le temen. Que el Señor te bendiga continuamente desde Sión. Que veas prosperar a Jerusalén todos los días de tu vida. Que vivas para disfrutar tus nietos. Que Israel tenga paz. Y el versículo 3 habla específicamente de los retoños que están alrededor de la mesa. Y lo que está haciendo este escritor del Salmo
está apelando a una costumbre judía, que era que el hombre se sentaba y alrededor de su mesa o alrededor de él estaban sentados toda la familia. Y que es hermoso ver o vernos reunidos toda la familia alrededor de la mesa. Y hago aquí una aclaración. Hay personas que comen al frente del televisor o comen con un aparato en la mano. Hermano, ¿sabes qué? Qué lindo es que tú apartes ese tiempo para estar con tu esposa y tus hijos y comunicar cosas que en otro espacio de repente no lo van a comunicar. No comas al frente del televisor. Ahora, hay una situación científica. Cuando usted y yo comemos frente del televisor o con un aparato, el proceso de digestión no es el mismo. No es el mismo y traen enfermedades que se van a ver más adelante en nuestra vida. Pero la gente sigue comiendo o sigue viendo el televisor y la comida. Frena. Yo recuerdo que hace muchos años un misionero que tuvimos en la casa, estábamos almorzando y me llamaron y yo agarré el celular y él me dijo, discúlpeme pastor, y me agarró el teléfono y me apagó. Yo me lo quedé mirando así. Hermano, ¿por qué? Respéteme y respeta a su esposa. Suena duro, pero realmente lo entendí. Y yo dije, bueno Señor, ¿cómo no? Entonces, desde ese día formamos una cajita donde metemos los celulares. Y ahí metemos celulares a la hora de comer. Nadie lo puede tocar. 0 celular, 0 televisor. Nos sentamos los 4 y la luna debajo de nosotros, pendiente a lo que se caiga, ¿cierto? Pero la intención es poder vernos a los ojos y comunicarnos la realidad que estamos viviendo como familia. Muchas veces es el único espacio que tenemos de estar todos, porque los horarios muchas veces no nos cuadran, pero disfrutar de la hora del almuerzo, escucharle las aventuras a los chicos, qué pasó en el colegio, qué peticiones de oración tienen. Cuando nos dicen, recuerdan que estuvimos orando por tal cosa, ya el Señor respondió. Entonces, disfrutar y ver respuestas del Señor en medio de esos tiempos no tiene punto de comparación. Uno está diciendo como pareja, como esposos, el trabajo en el Señor no es en vano. El Señor sigue teniendo el control. Y mientras estemos, procuremos con diligencia que nosotros podamos ser luz para ellos, que ellos impacten su generación. El siguiente texto que vamos a tocar está en Efesios capítulo 6, verso 1 al 4. Efesios capítulo 6, verso 1 al 4. Un texto bastante utilizado, repasado, y que uno dice, a los muchachos, esto es para ellos. Pero vamos a darnos cuenta que no solamente es para ellos, es para todos nosotros. Nos dice, en esta versión que estoy leyendo hoy, acá tengo la Reina Valera y acá tengo la otra versión. Dice, hijos, obedezcan a sus padres porque ustedes pertenecen al Señor. Pues esto es lo correcto. Honra a tu padre y a tu madre. Ese es el primer mandamiento que contiene una promesa. Si honras a tu padre y a tu madre, te irá bien y tendrás una larga vida en la tierra. Padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan. Más bien, críenlos con disciplina e instrucción que proviene del Señor. Entonces encontramos que el texto bíblico nos invita a que los hijos deben de obedecer. Y hasta ahí la gente dice, gloria a Dios. Y esta palabra es para ti. Usted me tiene que obedecer porque así dice la palabra de Dios. Y yo soy su papá. Así es, pero dice el versículo 4, y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Pastor, pero se nos olvida algo. ¿Qué? Que antes de ser padres, también somos hijos. Así que esta es una instrucción también para mí. Ya mis papás no están. Como le decimos a Daniel y a Keren, nosotros estamos en un mismo nivel. Somos hijos de Dios, pecadores,
necesitados de la gracia del Señor. Estamos en ese mismo nivel. Por la gracia del Señor, el Señor nos ha dado la autoridad sobre ustedes para guiarles y orientarles. Pero así como ustedes necesitan ser instruidos, nosotros también necesitamos. No podemos estar, es que yo soy el papá y tú eres el hijo y tú vas a hacer lo que yo te digo. No, este es un trabajo en equipo, donde yo tengo una responsabilidad mayor como padre. Hoy no lo vas a entender, pero cuando tú seas papá y te toque guiar la generación que te corresponde, vas a entender ese proceso. Porque en este tiempo nos ponemos mucho de tú a tú. Y ya el respeto por la autoridad se ha perdido. Por la persona adulta, por el papá, por el hermano mayor. Hoy es una generación en que los papás le tienen temor a los hijos. En que el hijo le levanta la mano al padre. Ahora, podemos decir, pastor, pero eso es bíblico. Y en los postreros tiempos todo Eso esto se va a es ver. así, pero cuando tú y yo, o cuando nosotros criamos a nuestros hijos, como dice aquí, con la disciplina y la amonestación del Señor, el hijo no se va a levantar de esa manera. Nunca. Porque está la amonestación del Señor, está la enseñanza que Dios nos da para enseñarles a ellos, a que respeten y honren a la autoridad. No solamente a nosotros, sino a la persona que es la autoridad, un señor que es mayor que ellos, que viven por su casa. El señor Juan, el señor Pedro, que son mayores en la casa, en los barrios. La policía, los entes gubernamentales. Queremos que respeten, pero en la casa nos escuchan hablar peste de todos ellos. Queremos que respeten a la profesora, pero cuando las cosas no van bien decimos peste de la profesora. Entonces el problema no está afuera, el problema está dentro. Y si yo quiero enseñarles a ellos honra, respeto, yo lo debo modelar. Y yo debo instruirlos desde mi ejemplo a ellos. Que ellos puedan ver realmente que nosotros debemos mantenernos bajo ese círculo de la bendición. Y eso es lo que hemos llamado en este proceso de estos versículos de Efesios capítulo 6, versículo 1 al 4. Y lo trabajamos como familia como el círculo de la bendición. Hoy queremos presentárselos a ustedes, que puedan observar cómo es ese círculo de la bendición teniendo en cuenta este texto. En primer lugar, somos hijos bajo autoridad, tanto ellos como nosotros. Somos hijos de Dios bajo la autoridad de Dios. Y nosotros como padres somos responsables de guiarlos a ellos y somos su autoridad. Efesios nos dice que si obedecemos al Señor y en el Señor, entonces hay una promesa, que nos vaya bien. Hay una consecuencia, que seamos de larga vida. Pero fuera de esa protección hay peligro. Fuera de esa protección hay señales donde no hay cobertura. Piensen por un momento en los que trabajan y van manejando y no tienen la cobertura del celular y necesitan algo. Cruel. O que llaman a la casa y no les responden y es una emergencia. Cruel cuando la cobertura no se da, ¿cierto? Eso a nivel de sistema. Pero cruel cuando nosotros no estamos orando por nuestros hijos y no los estamos cubriendo bajo la protección del Señor. Esa falta de cobertura nos lleva a una deshonra, a una desobediencia, a un maltrato que brota natural, porque nuestra naturaleza pecaminosa es eso. Por eso necesitamos someternos al señorío de Cristo Jesús. Pero hay una forma de devolvernos a ese círculo de la bendición, que es la disciplina. Pero esa disciplina en amor, esa disciplina en enseñanza. Proverbios 3:12 nos dice, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Tú no lo vas a castigar para matarlo, ¿o sí? Lo vas a disciplinar para instruirlo, porque lo amas y quieres que él llegue mucho más lejos de donde tú has llegado. Pero también nos dice Proverbios 13:24, cuando te acuestes, no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. Qué privilegio para los padres que han instruido a su generación y que llega la noche y dice, sé dónde están mis hijos, sé qué están haciendo mis hijos, puedo descansar.
tenga una buena comunicación con ellos. Y no que llegue la noche y tengas que salir y llamar a otras personas a que te ayuden a averiguar dónde está tu familia, porque no tienes idea de ello. O de repente no sabemos qué están haciendo nuestros hijos. Una manera de lanzar la saeta es saber que tú lo equipaste y que de ahí para adelante es responsabilidad de ellos poder traspasar lo que tú y yo le damos a ellos. La siguiente diapositiva del círculo de la bendición, ahí aparecen ya las fotos nuestras. ¿Por qué está así? Porque nosotros se lo damos a ellos, se los tienen ellos en sus espacios. Y les decimos, esto es lo que estamos haciendo con ustedes. Ustedes tienen que equiparse desde aquí para lo que van a hacer con su familia. Todos estamos en el nivel de hijos. Todos somos responsables de honrar al Señor, de honrar la autoridad, de honrar a nuestros padres. Nosotros somos responsables de modelarles a ellos. Y una de las frases que siempre le decimos a ellos, cada día, no haré nada que deshonre el nombre de Dios, ni deje en vergüenza a mis padres. Daniel y Keren, Harold y Dori, hoy decidimos no hacer nada que deshonre el nombre de Dios, ni dejen vergüenza a nuestros padres. Porque al final de cuentas, que dejen vergüenza al Señor ni a nosotros como padres, al final de cuentas un día nos tenemos que presentar delante del Padre. Y ese día vamos a rendir cuenta de todo lo que hayamos hecho, sea bueno o sea malo. Y ahí no hay papá, no hay tío, no hay abuelo, ahí hay hijos de Dios, nacidos de Dios. Y necesitamos presentarnos de la mejor manera el día que Dios nos llame a cuentas. Vamos a concluir con el versículo 1 del Salmo 127, por favor. Versículo 1 del Salmo 127. Si el Señor no edifica el hogar, en vano trabajan los que la edifican. Dándonos a entender que todo hogar ha de ser construido y edificado sobre la base y el fundamento de la palabra de Dios. Dios es el arquitecto y el diseñador de nuestros hogares o del matrimonio. Pero todo hogar o toda casa debe ser construida sobre un terreno adecuado, tener unos cimientos sólidos y contar con unos materiales de calidad. Y Dios ha dado todo lo necesario para que nuestros hogares se mantengan firmes. De hecho, la palabra de Dios en Mateo 7:24 lo dice de esa manera. Cualquiera pues que no oye estas palabras que me oye estas palabras y las hace, lo compararé con un hombre prudente que edificó su casa o su matrimonio sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon con ímpetu sobre aquella casa o aquel matrimonio. Y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. ¿Sobre qué estamos fundando nuestra relación matrimonial? ¿Sobre qué estamos fundando nuestros hogares? Pastor, yo lo sé. Me alegro que lo sepas. Pero el problema aquí no es que sepamos. El problema es que esto sea articulado, esta verdad bíblica, con nuestra realidad día tras día. ¿Saben por qué? Porque los matrimonios cada vez más están en un proceso de extinción. Y la gente dice, es que el problema es aquel o aquella. Y muchas veces el problema es de nosotros porque hemos sacado a Dios de la que construye nuestros hogares. Si el Señor no construye la casa, el trabajo de los constructores es una pérdida de tiempo. El Señor no protege la ciudad, protegerla con guardias no sirve para nada. Amén. Amén. Oremos. Padre, yo te doy gracias por esta mañana. Gracias por la oportunidad que nos da de estar juntos aquí, de poder exponer esta palabra tan especial sobre la edificación de nuestros hogares. Señor, gracias porque los matrimonios y las familias somos llamados a hacer luz en medio de esta generación.
Señor, permítenos que los hogares sean sólidos, estables, seguros para gloria y la honra tuya. Entendiendo que esa bendición de que tú le diste a Abraham la hemos sido alcanzados hoy por hoy, pero también entendiendo que tú nos colocas a nosotros para que otros hogares sean bendecidos, Padre. Señor, si realmente mi familia o mi hogar está siendo de bendición para aquellos que no te conocen, o para aquellos aún siendo cristianos que conocen y quieren un modelo de hogar. Y el mejor modelo lo encontramos en tu palabra. Ayúdanos a poder poner en práctica los fundamentos, y el principal fundamento es que tú seas el que edifique nuestro matrimonio. Sé tú, a través de tu palabra, que nos dé las directrices, cómo criar, cómo cuidar, cómo sustentar, cómo abrigar nuestra familia y todos los que hacemos parte de ello. Señor, yo te doy gracias por ello. Y ruego, Dios, que tú nos lleves en paz y en bendición. Que nos llenes de bendición para bendecir a otros durante esta semana. En el nombre de Jesús, amén y amén.